Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Estudios Espíritas y también de la sección La inmortalidad del alma, vamos a continuar con el tema de las materializaciones y muy particularmente con las investigaciones que realiza el doctor Gustavo Geley al respecto de los moldeados en parafina. Yo les aconsejaría, si no han visto el vídeo anterior, que en primer lugar lo visualizaran, porque quizás les permita entender mejor el contexto y entender mejor las conclusiones a las que vamos a llegar en este vídeo. Bueno, pues sin más dilación vamos a empezar. Y cuando surgieron estos fenómenos, los fenómenos mediúnicos en general, y muy particularmente el caso de las materializaciones, se empezaron a dar una serie de explicaciones sobre la causa de estos fenómenos. La primera de ellas, o bueno, una de ellas fue el fraude. Es una explicación muy común, sobre todo en las personas que no han investigado, en las personas que desconocen los fenómenos mediúnicos, pero también debemos decir que en muchos casos es una explicación totalmente válida, porque en los inicios de la investigación mediúnica muchos mediums recurrieron a la simulación, recurrieron al ilusionismo, a la prestidigitación, para producir una serie de efectos que simulaban manifestaciones mediúnicas. Muchos de estos medios fueron pillados y, lógicamente, que hubiera personas que pensaban que todo no pasaba de un fraude es hasta cierto punto lógico, porque si no se ha investigado en profundidad, la sensación y la idea que queda es fundamentalmente esta. Otra es una explicación que decía que los fenómenos eran reales, pero que no existía ningún espíritu, que era la propia energía psíquica, que este es un concepto, un término que acuña William Crookes, era esa energía psíquica del medium la causante de las apariciones. No confundamos esta explicación con los casos de bicorporiedad o con los casos de desprendimiento, de desdoblamiento que se estudian en el espiritismo. Aquí, en principio, a priori, no había un desdoblamiento del espíritu del medium, sino una exteriorización de una especie de energía ectoplasmática o de energía psíquica del medium que era la que producía los fenómenos. Y por último, otra explicación era que los fenómenos, todos estos hechos, eran producto de la intervención de seres desencarnados, quienes se manifestaban por intermedio de las facultades mediúnicas. A lo largo de esta serie vamos a ir viendo todas estas posibilidades y vamos a ir trayendo diferentes investigaciones, diferentes fenómenos y vamos a ir llegando a una serie de conclusiones. En este vídeo nos vamos a centrar en el caso de los fraudes. Y la pregunta es obvia. ¿Cómo controlar que todo no pase de un hábil engaño? Aquí hay dos cuestiones que desde mi punto de vista son claves, son imprescindibles para controlar al máximo posible el fraude. La primera de ellas es la profesionalización de la mediunidad. Al inicio de las investigaciones mediúnicas, muchos medios se hicieron profesionales, muchos medios cobraban por la producción de los fenómenos, y aquí hay un problema evidente, y es que el medium no tiene cómo garantizar que el fenómeno va a surgir. Si el medium no tiene cómo garantizar que el fenómeno va a surgir, pero ha cobrado por la producción de este fenómeno, de alguna forma se encuentra en la obligación de obtener resultados. Pero si esos resultados no vienen de forma natural, muchos mediums recurrieron a la prestidigitación, recurrieron a producir por intermedio de trucos estos fenómenos para poder cobrar y para justificar el cobro. Y esto lógicamente es un peligro y esto lógicamente ha hecho mucho daño a la investigación mediúnica. Porque de entre estos medios o de entre estas personas había quienes sí recurrían siempre al fraude, pero había otros que sí tenían facultades mediúnicas. Había otros que sí podían producir fenómenos verdaderos, fenómenos reales.
pero al profesionalizarse, cuando el fenómeno no surgía, recurrieron al fraude. Repito, esto hizo mucho daño al movimiento espírita, hizo mucho daño a la investigación de los fenómenos mediúnicos en sus inicios. Y otra, que a mí me parece todavía peor, es cuando se utiliza la mediunidad como espectáculo, sobre todo cuando los medios actúan en teatros, cuando los medios actúan en reuniones sociales y cobran por ello. En este caso, ya no solo que se está cobrando por el fenómeno mediúnico, sino que además se está vulgarizando y se está llevando a el espectáculo. Desde el punto de vista espírita, ni la profesionalización de la mediunidad y mucho menos la mediunidad como espectáculo estarían justificadas. Esto sería un primer paso para controlar que todo no pase de un hábil engaño, cuando no hay ningún interés económico en la producción de los fenómenos. Pero obviamente puede haber otros tipos de interés. Por lo tanto, hay que profundizar aún más en la forma en la que nosotros vamos a evitar la posibilidad de fraude. ¿Es fácil engañar en materia de mediunidad? Pues aquí no se puede responder ni sí ni no, porque todo va a depender de las condiciones de los observadores. Por ejemplo, si los que asisten al fenómeno son personas deseosas de ver un fenómeno mediúnico, si creen ciegamente en la mediunidad y si esto se produce en un entorno que evite controles, es relativamente fácil engañar en materia de mediunidad. Pero si las condiciones son controladas, es decir, si es una investigación seria, una investigación hecha por personal competente, en este caso es muy difícil. Yo diría que si la persona que está haciendo la investigación tiene y pone el máximo cuidado para no ser engañado, es absolutamente imposible que todo no pase de un mero fenómeno de ilusionismo o prestidigitación. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema y vamos a profundizar un poco más sobre este tema. ¿Qué controles realiza Yeley para evitar el fraude? Ya en el vídeo anterior estuvimos analizando cómo se hace la investigación y en ese vídeo vimos cómo todo estaba bastante controlado, pero vamos ahora a ir haciendo un análisis de punto por punto de las características que tuvo esta investigación. En primer lugar, los medios. Es muy importante que si estamos hablando de una investigación, de un análisis de la veracidad del fenómeno, los fenómenos no se produzcan en salones donde no sea posible un control del medium. Por ejemplo, no se produzcan en la casa del propio medium sin haber seguido una serie de precauciones. Otra cuestión muy importante es la historia personal del medium, porque para realizar determinados tipos de efectos, de fenómenos, de trucos, es necesario una habilidad y es necesario un estudio y una preparación por un tiempo. Y muchas personas que empezaron su mediunidad y empezaron a ser investigadas lo fueron desde niños. Muchas personas no tenían prácticamente formación cultural. Muchas personas no habían tenido tiempo por la edad en la que fueron investigadas, de prepararse para que todo no pasara de una simple ilusión, de un simple fenómeno de prestidigitación. Y luego muchos medios no tenían ningún interés económico, ningún interés pecuniario. El caso de Kluski, del que hablamos en el vídeo anterior, es uno de ellos. Kluski no tenía ningún interés pecuniario. Bueno, en segundo lugar, el laboratorio. De esto también hablamos en el vídeo anterior. Yeley, salvo algunas excepciones, hizo todas las reuniones en el Instituto Metapsíquico Internacional. Se hicieron con poca luz porque para los fenómenos de materialización es una cuestión necesaria, pero procuró que hubiera la suficiente para tener un control visual del medium. Si bien no se veía al medium con claridad, sí se tenía una visión de su silueta y cualquier movimiento que fuera sospechoso se podía perfectamente visualizar. Y luego, al hacerlo en un laboratorio
específico para ello, había una imposibilidad total de preparación previa del lugar por parte del medium o por parte de sus ayudantes. También es muy importante analizar los resultados, porque en muchas ocasiones, dentro del estudio de la mediunidad y de la investigación de la mediunidad, se piensa que los resultados mejores son cuando ellos se presentan sin ningún tipo de problema, cuando se presentan con suma claridad. Pero Yeley llegó a una conclusión diametralmente opuesta. Porque muchos vaciados, muchos moldes en yeso o en escayola, presentaban deformidades, presentaban imprecisiones, presentaban estructuras a medio hacer, estructuras que estaban en proceso biológico de formación que él como médico detectó. Eran, de alguna forma, él llama abortos, ¿no? Eran procesos inacabados. Y esos resultados no eran previsibles por medio del fraude. Esos resultados no estaban en la mente del medium y en la mente de los que supuestamente iban a producir los fenómenos para que hubieran sido simulados. Esto es muy importante porque al repetirse con varios mediums validaron la realidad del fenómeno. Vamos a ver lo que escribe Yeley a este respecto. El examen metódico de las materializaciones defectuosas es, al contrario de la opinión vulgar, opuesto a la hipótesis del fraude. Importa, en efecto, cuando se considera la hipótesis del fraude como única explicación de los fenómenos mediúmnicos, tener en cuenta la psicología y la mentalidad del medium que prepara y ejecuta ese fraude. Los mediums, durante el periodo precientífico de la ectoplasmia, no podían menos de compartir la opinión general expuesta anteriormente, porque, repito, no había otra entonces. En la hipótesis de una impostura, tenían forzosamente que esforzarse en reproducir en todo lo posible formas de espíritus materializados y no otra cosa. En tales condiciones, ningún medium hubiera podido por sí mismo concebir la ectoplasmia propiamente dicha. Nunca hubieran producido esas asombrosas y polimorfas manifestaciones de sustancia parecida al epiplón, franjas en medio de las cuales cuelga un dedo o se bosqueja un rostro o una mano. Todo esto, para un medium que quisiera engañar, estando en su intención el simular una manifestación de espíritu, tenía que parecer absurdo. No podía, repito, ni aún tener idea de ello. Estas palabras de Yeley son muy importantes, porque demuestran cómo las imprecisiones, los errores, los fallos dentro del proceso mediúmnico apuntan no a un fraude, sino todo lo contrario. Porque a ningún medium se le hubiera ocurrido reproducir a través del fraude un esbozo, por ejemplo, de una mano a medio formar o de una mano mal moldeada. Todo esto no hacía parte dentro del imaginario colectivo en cuanto a lo que se obtenía por intermedio de las manifestaciones. Y es muy importante este hecho, porque este hecho está y desmiente la posibilidad de fraude. Otra cuestión era el uso de simulacros de miembros no humanos. Ya vimos en el vídeo anterior cómo la parafina usada estaba siendo controlada. Por lo tanto, como la parafina era totalmente controlada, se estudiaron posibles vías de fraude. Y una de ellas es que el medium utilizara su propia mano. Pero ya vimos en el vídeo anterior que esto no podía ser, porque los moldes de parafina eran extremadamente delgados y extremadamente delicados. No hubiera sido posible extraer la mano, sacar la mano del moldeado de parafina una vez que la parafina se enfrió. Entonces se pensó el uso de manos o miembros no humanos, por ejemplo de caucho. Un guante de caucho se podría rellenar con agua, con aire, se sumergía en la parafina y luego en ese caso ya sí era fácil extraer el guante de caucho. Yeley realiza diferentes experimentos, probando él
él mismo si esto era posible. Y no obtuvo nunca ningún resultado positivo. Es decir, Gelei, con todos los cuidados del mundo, con toda la luz del mundo, usando todo el tiempo necesario, fue incapaz de producir moldeados de parafina usando caucho o usando una sustancia soluble al agua. Como explicar que el medium pudo, en condiciones de oscuridad, cuando tenía las manos controladas, cuando su silueta era visible, haberse desprendido del control de las manos, haber sacado el guante de caucho, haberlo metido en la parafina, luego haber sacado la parafina, esperar a que se enfriara, haber sacado el guante de caucho, habérselo guardado y todo sin haber sido percibido, sin haber sido controlado. Por lo tanto, esta explicación del uso de manos o miembros no humanos era algo que se descartó por su imposibilidad. Esto dice Gelei. La primera cuestión que imponía una respuesta sin ambajes era la siguiente. ¿Nuestros vaciados habían sido hechos con miembros humanos o con simulacros de miembros humanos? La respuesta no podía dejar lugar a duda. Tienen todas las características de miembros humanos. Forma perfecta, líneas de la mano, uñas, surco de la piel, huellas de los salientes óseos, de tendones, a veces de las venas del dorso de la mano. Nada falta. Hemos enseñado nuestros yesos a artistas, pintores, escultores, vaciadores, a muchos de nuestros colegas médicos. Todos han estado unánimes. Se trata de vaciados humanos y de vaciados directos según los especialistas. Otro control que realiza Gelei, que a mí me parece también muy interesante, fue realizar un examen pericial de los vaciados. Gelei sometió sus guantes, tanto los guantes de parafina como los vaciados de yeso o escayola, a diversos peritos. Y las conclusiones son determinantes. Una de ellas fue que los vaciados se han extraído sin romper el guante de parafina. Imposible si se tratara de una mano humana, dada sobre todo la delgadez de los guantes de parafina. Los vaciados son de miembros humanos, no de guantes de caucho o alguna sustancia sólida soluble al agua. Todos los peritos que estudiaron estos vaciados fueron unánimes, son de manos humanas. Y el fenómeno no se puede explicar desde un punto de vista técnico. Todos ellos llegaron a la conclusión que no había explicación técnica para estos vaciados en parafina. Aquí les dejo, esto lo he sacado del propio libro de Gelei, es el informe que realizaron los peritos a los que Gelei acudió y vamos a leer. Hemos hecho numerosas tentativas para producir artificialmente, por los medios más diversos, guantes análogos a los que se nos han entregado a examen. Han fracasado completamente. Afirmamos que nos es imposible comprender cómo se han obtenido los vaciados en parafina del Dr. Gelei. Para nosotros es un misterio. Y abajo dice, nosotros, los abajo firmados, declaramos haber examinado con el señor Charles Gabrieli los documentos del Dr. Gelei y nos asociamos a todas sus conclusiones. Bueno, pues aquí vemos cómo los propios peritos confirmaron que los vaciados de parafina eran auténticos y que estaban hechos por manos humanas directamente y que no había una explicación desde un punto de vista técnico de que esto se pudiera hacer. Y por último, Gelei también consultó a prestidigitadores. Bueno, Gelei personalmente no invitó a prestidigitadores a sus experiencias, pero sí consultó a algunos. Y cita a otros autores que sí lo hicieron. Y aquí hay tres prestidigitadores, sobre todo el primero es sumamente conocido, que confirmaron que estos fenómenos no se podían realizar por intermedio del ilusionismo y por intermedio de la prestidigitación. Quiero hablar del primero, Robert Houdin, porque posiblemente cuando han visto el nombre de Robert Houdin se les haya venido a la memoria Harry Houdini.
porque son dos prestidigitadores distintos. Harry Houdini, dentro de la historia de los fenómenos mediúnicos, sí estuvo relacionado con ellos y parece ser que los refutó, parece ser que no estaba de acuerdo en cuanto a que fueran los espíritus quienes realizaban esos fenómenos. Él creía que eran fenómenos de prestidigitación, de ilusionismo. Pero Robert Houdin, él sí estuvo convencido de que su arte no podía reproducir estos fenómenos en condiciones controladas. En cuanto a que quién fue uno y quién fue otro, hay que decir que Harry Houdini, que es el más conocido, es principalmente un famoso escapista. Harry Houdin fue uno de los más grandes ilusionistas y prestidigitadores en la historia del ilusionismo. Fue el precursor del ilusionismo moderno. Y dentro de los ámbitos especializados, Robert Houdin está considerado como uno de los padres del ilusionismo moderno, mientras que Harry Houdini fue simplemente un escapista que, bueno, llegaba mucho a las personas, pero ni de lejos con la calidad artística, con la calidad de prestidigitador de Robert Houdin. De hecho, Harry Houdini tomó su nombre de él, porque lo admiraba. Y esto es muy importante conocerlo, porque muchas veces se recurre a que a prestidigitadores, se recurre a que magos, lo de la palabra mago a mí no me gusta usar, están en contra de los fenómenos mediúnicos. La mayoría no conoce los fenómenos mediúnicos y esto es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a si se puede, desde el ilusionismo, desde la prestidigitación, simular los fenómenos mediúnicos, ya lo hemos dicho. Sí, se puede, pero se puede siempre que las condiciones no sean controladas. Y de esto les comento que tengo un amplio conocimiento. Los que me conocen, las personas que me conocen saben que desde muy pequeño a mí me atrajo mucho los fenómenos de prestidigitación y los fenómenos de ilusionismo. Y que posteriormente estudié cómo se realizaban estos fenómenos, incluso no solamente estudié, sino que tengo la posibilidad de realizar muchos de ellos. Y puedo garantizar que en un ambiente controlado es absolutamente imposible reproducir los fenómenos auténticos de la mediunidad. Las personas que desconocen este tema piensan que los prestidigitadores son personas con unas cualidades de habilidad extrahumanas, con unas cualidades de habilidad asombrosas y que pueden engañar a cualquiera. Y esto no es así. La prestidigitación se mueve en límites sumamente estrechos. Todo tiene que ser calculado, todo tiene que ser preparado, todo tiene que estar previamente estructurado para que el fenómeno surja. El más mínimo, el más leve error hace que un efecto, que un fenómeno no funcione. Por lo tanto, si hay un estudio serio, si hay un estudio controlado, si hay un estudio hecho por personas que de alguna forma saben lo que están estudiando, yo les garantizo que las posibilidades de fraude son ínfimas. Y esto, dentro del espiritismo, debe enseñarse, debe decirse y debe explicarse convenientemente. Dice Gelley, ¿por qué entonces no se invita a prestidigitadores? En realidad, esa formalidad se ha cumplido muchas veces. Robert Houdin, rey de los prestidigitadores, después de haber asistido hace tiempo a varias sesiones, salió de ellas maravillado y certificó la autenticidad de los fenómenos. Mi arte de prestidigitación, dijo, es incapaz de reproducirlos. Bueno, pues con esto hemos llegado al final. Yo creo que los trabajos de Gelley fueron trabajos sumamente controlados. Yo creo que los trabajos de Gelley apuntan a la realidad del fenómeno y ya en vídeos siguientes seguiremos viendo fenómenos y seguiremos buscando una explicación para los mismos, puesto que el fraude, si bien es verdad que responde por muchos de ellos, también es cierto que hay otros por los que el fraude no
puede responder. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el vídeo siguiente.